cabina soy Jenny García y en esta ocasión me encuentro con Darío Ramírez, quien es la cabeza de la Asociación de Mexicanos contra la Corrupción, para hablarnos de la nueva serie documental 33%, historias que impresionan de corrupción. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo es que nace este proyecto? Bueno, mira, nosotros somos una organización que se dedica a investigar, a reportear, a estudiar la corrupción en México. Y nos dimos cuenta en un dato del INEGI que nos impresionó muchísimo, y eso es que de las familias más pobres, es decir, alrededor de 60 millones de personas en México, gastan un tercio del ingreso familiar en actos de corrupción. Es decir, 1 de cada 3 pesos de las familias más pobres se va a actos de corrupción. Eso no quiere decir que los pobres son más corruptos, sino quiere decir que tienen una escasez mayor. ¿Por qué? Porque muchos de los actos de corrupción que ellos pagan son servicios que el gobierno no les está dando. Es decir, cuando tienes que pagar un sobreprecio, por ejemplo, para que te acepten al niño en la guardería, cuando tienes que pagar algo para que te acepten en la clínica del IMSS regional, cuando tienes que pagar eso, entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar historias que reflejen esa corrupción de las personas de a pie y no de esta gran corrupción que siempre vemos en los medios de comunicación. Claro, y bueno, justo la serie cuenta con 5 capítulos y cada capítulo es una historia. Pero de entre tantos casos, ¿cómo fue que eligieron estas 5 historias? Mira, nos tardó más de un año, más de 150 piezas de investigación. Entonces no fue fácil, pero tratábamos de tener algunos criterios. Por ejemplo, que no fuera de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, que tratáramos de salir de la Ciudad de México, ese chilangocentrismo que de repente nos caracteriza. De ahí empezamos a buscar en los estados de la República y luego que también fueran diferentes temáticas, que no todas fueran lo mismo. Y entonces así llegamos a 5 historias de 5 temas muy importantes para la sociedad mexicana. Uno es sobre salud, otro es sobre el medio ambiente, otro es sobre discapacidad, otro es sobre desaparición y otro es sobre educación. Esos son los 5. Y bueno, a la hora de elegir las historias, ¿qué tan importante era para ti que fuera real y que no fuera como una serie de ficción? Mira, bueno, ese es un punto importantísimo porque no hay actores. Esta es una serie documental, es decir, se explica la realidad, se cuenta la realidad, pero no hay recreaciones, digamos, falsas. Entonces, para el cine documental en México desde ya hace una década está en un apogeo muy importante. Hay documentalistas en México muy importantes y para nosotros lo importante era retratar la historia. Eso sí, con un grado de exigencia muy alto para contarlas, porque si tú cuentas una historia dolorosa, pongamos la de salud, y la cuentas de una manera que a la gente pues le duela o que de repente rechace porque es muy fuerte, pues entonces ya no cumpliste con el objetivo. Esta serie tiene el objetivo de sensibilizar, tiene el objetivo de generar discusiones, debates de problemas reales de nosotros que son provocados también por la corrupción. Entonces nos juntamos con un grupo de profesionales, cineastas muy importantes de México, la gran mayoría jóvenes directores y directoras, y entonces así logramos que las historias se contaran de una manera más amena, por llamarle de alguna manera. De los 5 casos que tuviste, ¿cuál fue el que más te dejó impactado o impresionado? Mira, a mí me gusta mucho se llama 777 horas de hambre, y eso quiere decir que es un caso de salud de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde un grupo de enfermeras se fue a huelga de hambre 777 días, es decir, 777 días en huelga de hambre. ¿Por qué? Por la corrupción que había en el sindicato del Instituto de Seguro Social allá en Tuxtla. Y esa historia me gusta porque al final ellas, con las reglas del juego, otra vez lograron hacerse, digamos, las directoras del sindicato regional y entonces limpiar la vieja corrupción. Entonces me parece que es una historia de mucha corrupción, pero de lucha, y creo que al final 33 también busca contar historias que haya un elemento de aliento, es decir, que digamos, podemos cambiar, podemos mejorar como país. Claro, y bueno, tocando un tema tan sensible como es la corrupción, ¿qué tanto miedo tienes a la censura?
Bueno, mira, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Eso lo dicen todas las organizaciones relevantes, estudiosas del tema. Creo que afortunadamente nosotros desde la Ciudad de México, desde esta organización, podemos ejercer un grado alto de libertad de expresión, pero eso nunca, más bien todos los capítulos los hicimos, por ejemplo, con un protocolo de seguridad. Es decir, teníamos que saber a dónde íbamos, teníamos que saber cómo grabar, porque hay simplemente lugares que sacar una cámara a la mitad de la calle te pone en riesgo. Entonces, bueno, este es un país con muchas realidades y esa es una de ellas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, afortunadamente ya la serie la podemos encontrar en Cinépolis Click. ¿Cómo fue que tú llegaste a tener este acuerdo con la plataforma? Pues mira, muy importante. Nosotros somos una organización que tiene acuerdos con diferentes empresas, vivimos de donaciones de privados, de empresas, de fundaciones. Entonces, uno de los, digamos, Cinépolis siempre se ha caracterizado a través del Festival de Morelia de tocar y de llevar a las pantallas pues, muchos temáticas sociales. Entonces, para nosotros siempre fue importante esa alianza, nos acercamos y afortunadamente su director general aceptó. Entonces el estreno fue en las pantallas de Cinépolis y al mismo tiempo logramos que se colgara en Cinépolis Click. ¿Alguna vez existió un miedo por parte de la producción o de ti a la hora de realizar el proyecto? No, precaución, no miedo. Sí hubo precaución, como te decía, hay un caso, por ejemplo, de desaparición, que toca la temática de desapariciones en México, que es uno de los temas más dolorosos, creo, que aqueja a la sociedad mexicana, en Veracruz, que es uno de los lugares donde más desaparecidos hay. Entonces no era fácil ir a Jalapa y a los alrededores de Jalapa a grabar sobre ese tema. Entonces mucha precaución para todas las filmaciones, pero creo que al final logramos hacer un trabajo sin llegar a elementos de censura o autocensura. Claro. Y bueno, ya para terminar, ¿habrá una segunda temporada? ¿Piensan llevar más casos a la pantalla? Mira, por ahora estamos tratando de levantar dinero para contar otras historias. No sabemos si va a ser una parte de otra temporada o simplemente van a ser otros documentales o inclusive estamos pensando en hacer algún tipo de ficción. Y se podrán preguntar, bueno, ¿por qué una organización como ustedes se está, digamos, dedicando, no de tiempo completo, pero sí dedicando a hacer esto? Y creo que la respuesta es muy sencilla. Nosotros contamos historias y creo que es importantísimo contar este tipo de historias a través del cine. Entonces, para nosotros es llegar a nuevas audiencias, llegar con nuevos lenguajes cinematográficos, con nuevos audiovisuales, y el objetivo es tratar de hacer este entretenimiento con algún objetivo social. Entonces, eso es un poco lo que vamos a seguir haciendo. Ok, muy bien. Bueno, Darío, un placer hablar contigo y esperamos que este proyecto tenga mucho éxito. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, y también invitar a la audiencia a Cinépolis Click. También está en su canal de YouTube, es decir, 33% series impensables de corrupción, ahí está, y creo que eso es muy, muy importante para que pues ahí los que van en el metro lo puedan ver en el YouTube y etcétera, ¿no? También ahí está. Pero bueno, amigos del Capitalino, ya escucharon, vean 33% historias impensables de la corrupción. Soy Jenny García y no olviden seguirnos en todas nuestras redes como @mxcapitalino. Hasta la próxima.